A ver, sí se escucha, ¿no? Sí, debe ser. A ver, muy buenos. Continuamos con la segunda parte de educación cívica. Tercero, estamos viendo acerca del tema de las constituciones. Ya estamos viendo acerca del tema de las constituciones, más que todo las historias, ¿no? ¿Cuántas constituciones el Perú ha tenido hasta hoy en día, ¿no? Si no quería salir un mensaje que el altavoz no funcionaba y no sé por qué. Bueno. Nos habíamos quedado en la constitución de la de Goncayo, ¿no? La de 1839, donde había la mediocridad de los legisladores, ¿no? Sin duda, la nota más destacada de esta constitución fue su autoritarismo nacionalista. Según se puede comprobar leyendo sus principales artículos, donde dice, el poder ejecutivo fue robustecido en desmedro del legislativo. El periodo presidencial fue ampliado de 4 a 6 años, aunque se rechazó la reelección sucesiva. Se suprimió la posibilidad de acusar al presidente de la República por obra del Congreso, salvo en el caso de un ataque a la independencia y unidad del país. El presidente podía también suspender las garantías constitucionales durante un tiempo determinado. Quien le concedía dicha facultad era el Consejo de Estado, un organismo asesor cuyos miembros eran elegidos por el Congreso de dentro o fuera de su seno. No se restituyó el cargo de vicepresidente de la República, siendo el presidente del Consejo de Estado el encargado de reemplazar al presidente de la República. No restituyó el cargo de vicepresidente. El poder legislativo estaría conformado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. La primera se renovaría por terceras partes cada 2 años y la de segunda por mitad de cada 4 años. Este Congreso debía tener reuniones bienales. Se restableció un fuerte centralismo con el predominio del gobierno central en desmedro de las autoridades locales. Así se suprimieron las municipalidades elegidas por voto popular y no se restituyeron las juntas departamentales establecidas en la Constitución de 1828. Se redujeron los derechos individuales, al señalar el artículo 5 que eran ciudadanos peruanos los hombres libres nacidos en el Perú. Se reconocía implícitamente la existencia de la esclavitud en el país. Si bien el artículo 155 establecía que nadie nace esclavo en el Perú, estableció como requisitos para la ciudadanía ser casado y mayor de 25 años, saber leer y escribir, excepto los indígenas y mestizos hasta el año de 1844, en las poblaciones donde no hubiera escuelas de instrucción primaria, pagar alguna contribución, así se considera ciudadanos. El ejercicio de la ciudadanía se suspendía por ineptitud física o espiritual, por tacha de deudor quebrado
por hallarse procesado criminalmente y por ser notoriamente vago, jugador, ebrio o divorciado por culpa suya. Se perdía la ciudadanía por estar sentenciado con pena infamamente por naturalización en otro estado por quiebra fraudulenta, judicialmente declarada y por rebelión con armas, entre otras causales. Otra nota característica de esta constitución fue lo que Basadre calificó como la hostilidad a la juventud. Para ser diputado se impuso como requisito ser mayor de 30 años de edad y para senador, ministro, presidente de la República, 40 años. Fue indudablemente una reacción contra el espíritu revoltoso de la juventud que había tenido como símbolo al general Felipe Santiago Salaverry, quien fue el primer y único mandatario joven del Perú, con sus 28 años de edad. Actualmente la edad mínima para ser presidente de la República es de 35 años. ¿No? Esta constitución rigió hasta 1855. Fue en su momento la que tuvo mayor vigencia en Perú, pues si revisamos las anteriores constituciones de 1823, la de 1826, la de 1828, la de 1834, resalta el hecho de que todas tuvieron cortísima vida. Incluso las dos primeras en la práctica nunca rigieron o solo se hicieron nominalmente por unos meses. Después pasamos, ¿no?, a la próxima constitución. Si vimos la constitución, la de que está de 1839, vamos a pasar a la de 1856, ¿no? Porque digamos, cada carta magna tenía cierto tiempo, ¿no? Tenía cierta vigencia. Eso sí, ¿no? Tenía cierta vigencia. La Constitución de la República Peruana fue la de 1856, fue la sexta constitución que rigió en el Perú, elaborada y aprobada por una asamblea constituyente que con el nombre de Convención Nacional se reunió en Lima en 1855, luego del triunfo de la Revolución Liberal sobre el gobierno de José Rufino Echenique, acusado de corrupción en la batalla de La Palma. Fue promulgada el 19 de octubre de 1856 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Ramón Castilla. Tuvo una tendencia marcadamente liberal, antimilitarista, descentralista y un sesgo anticlerical, que suscitó la Guerra Civil de 1856 y 1858. Tras la cual se estableció una constitución de consenso en 1860, que se convirtió en la más duradera de la historia peruana. Triunfante la Revolución Liberal a principios de 1855, se instaló un gobierno provisional con el general Ramón Castilla como presidente, en cuyo gabinete ministerial figuraban conspicuos liberales como Pedro Gálvez, Egusquiza, Manuel Toribio Ureta y Domingo Elías, siguiendo la tendencia pendular de la política peruana. Luego de un gobierno conservador, se dio así pase a otro de carácter liberal,
Aunque Castilla en el fondo no comulgase con el liberalismo, Castilla convocó elecciones para la reunión de una asamblea constituyente o convención nacional, cuya misión sería reformar la Constitución conservadora de 1839. Por primera vez se convocó elecciones con sufragio directo y universal. Directo, pues no se elegiría a los colegios electorales, sino directamente a los representantes del nuevo Congreso. Y universal, porque todos los peruanos votarían sin ninguna alimentación, sin importar ser analfabeto o no tener fortuna. Realizadas las elecciones y elegidos los representantes de la Convención Nacional, esta se instaló el 14 de julio de 1855. Su primera medida fue la ratificación de Castilla como presidente provisorio. Luego dictó un estatuto provisorio, promulgado por Castilla el 25 de julio de ese mismo año. En dicho estatuto, que debía regir mientras se discutiera la nueva constitución, quedaron fijados las atribuciones del jefe de Estado y señaladas las garantías individuales y nacionales. Castilla convocó elecciones para la reunión de una asamblea constituyente o convención nacional, cuya misión sería reformar la Constitución conservadora de 1839. Por primera vez se convocó elecciones con sufragio directo y universal. Directo, pues no se elegiría a los colegios electorales, sino directamente a los representantes del nuevo Congreso. Y universal porque todos los peruanos votarían sin ninguna alimentación, sin importar ser analfabeto o no tener fortuna. Realizadas las elecciones y elegidos los representantes de la Convención Nacional, esta se instaló el 14 de julio de 1855. Su primera medida fue la ratificación de Castilla como presidente provisorio. Luego dictó un estatuto provisorio, promulgado por Castilla el 25 de julio de ese mismo año. En dicho estatuto, que debía regir mientras se discutiera la nueva Constitución, quedaron fijadas las atribuciones del jefe de Estado y señaladas las garantías individuales y nacionales. ¿No? Discusión y promulgación, ¿no? Reafirmada en el poder, Castilla, de naturaleza autoritaria, se separó de sus ministros laborales y convocó a sus amigos. Se iniciaba así el rompimiento con el bando liberal. En la Convención Nacional surgió una tensa disputa entre la mayoría liberal y la minoría, ¿no? Y la minoría conservadora partidaria de Castilla. El más notable de los tribunos liberales era José Gálvez Egusquiza. La convención, además de funcionar como asamblea constituyente, ejerció el poder legislativo en toda su extensión.
¿no? El presidente Castilla juró en esta constitución que fue promulgada el 19 de octubre de 1856, pero expresó su disconformidad con ella, sobre todo por la disminución de las atribuciones del presidente, aumentando así la situación de tirantez entre el gobierno y el Congreso. Para agravar las cosas, estalló en Arequipa la revolución conservadora del general Manuel Ignacio de Vivanco, que derivó de la sangrienta guerra civil de 1856 a 1858. La convención fue disuelta el 2 de noviembre de 1857 por una patrulla de soldados a órdenes del coronel Pablo Orgueras, quienes aprovecharon que Castilla se hallaba asediando la ciudad de Arequipa. Si bien Castilla condenó este acto, era evidente que tal situación le convenía, tanto así que una vez que retornó a Lima, no restituyó el parlamento e incluso envió el destierro de los principales líderes liberales. Entre las principales disposiciones, ¿no? Esta carta política de 1856 fue de asentado carácter liberal. No, abolió la pena de muerte, lo que constituyó una novedad fue José Gálvez de Cusquiza, futuro héroe del combate del Callao, quien era en el Parlamento defendió ardorosamente esta abolición, resumiendo su pensamiento en esta frase: la sociedad no tiene derecho a matar. Limitó las atribuciones del Poder Ejecutivo, estableciendo la vacancia de la presidencia de la República por atentar contra la forma de gobierno o disolver el Congreso. Estableció que el periodo presidencial duraría 4 años y no 6 como en la anterior constitución. Creó el Consejo de Ministros, que en ley complementaria fue definido como una entidad autónoma. Creó la figura del fiscal de la nación con la misión de vigilar el cumplimiento de las leyes. Abolió el Consejo de Estado, aquel cuerpo consultivo que figuraba en las constituciones de 1828, 1834 y 1839. Algunas de sus atribuciones pasaron al fiscal de la nación. Una parte quedó reservada al Congreso y otra al Consejo de Ministros. Definió el poder legislativo como la reunión de los representantes de la nación reunidos en el Congreso de la República, dividido en dos cámaras, la de senadores y la de diputados, pero igualó ambos en cuanto a su origen y cualidades. Unicameralismo disimulado. Fortaleció el poder legislativo representado por el Congreso, al cual se le concedieron las siguientes atribuciones: dar, interpretar, modificar y derogar leyes. Crear y suprimir empleos y asignarle la correspondiente dotación, examinar las infracciones de la Constitución, intervenir en los ascensos militares, designar el número de las Fuerzas Armadas y declarar la patria en peligro, así como las usuales de carácter legislativo. Reguló celosamente las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo.
Fortaleció, ¿no? Reguló celosamente las relaciones al Ejecutivo y el Legislativo, estableció la intervención del Congreso en los ascensos militares, la vacancia del cargo del representante parlamentario por aceptar empleo del Ejecutivo y la prohibición de ocupar una curul parlamentaria a militares en actividad, así como a curas, obispos y arzobispos. Estableció que para una reforma constitucional se necesitaba la aprobación del proyecto respectivo en 3 legislaturas. Desconoció los privilegios hereditarios, los fueron personales y vinculaciones, pues toda propiedad era enajenable en la forma determinada por las leyes. Tampoco reconoció empleos en propiedad. A propósito de esta última provisión, una ley especial aclaró que la permanencia de los empleados no quedaba al arbitrio de ninguna voluntad, sino de la ley, que no estaba afectada en manera alguna los derechos que los empleados civiles y militares tenían a ser remunerados por la nación en proporción al tiempo y calidad de sus servicios y con arreglo a las leyes vigentes. Estatuyó la ciudadanía de los peruanos varones mayores de 21 años o casados y la pérdida de ella por aceptar título de nobleza. Estableció el sufragio popular directo para todos los peruanos que supieran leer y escribir o tuviesen propiedad raíz o fuesen jefes del taller o soldados o marinos retirados. Restableció las juntas departamentales y las municipalidades. Estableció el carácter gratuito de la educación primaria. Prohibió la expatriación y el extrañamiento cuando no hubiera sentencia ejecutariara. Pese a los esfuerzos de los liberales, no logró imponer la libertad de cultos y el Estado continuó protegiendo a la religión católica, no permitiendo el ejercicio de otros cultos, pero se suprimieron las vinculaciones y los fueros eclesiásticos, así como los diezmos y primicias. Esta constitución no satisfació a la mayoría de la población. Precisamente la rebelión de Vivanco había tenido como móvil la oposición al predominio del liberalismo y el anticlericalismo en el gobierno. Tras el fin de la guerra civil, Castilla convocó en 1860 a un nuevo congreso, el cual, pese a ser solo de carácter ordinario, se arrogó la facultad de constituyente y procedió a hacer una reforma constitucional inmediata. Así surgió la Constitución de 1860 de carácter moderado y la que más larga vida ha tenido hasta ahora, ¿no? Constitución política de 1860. ¿Qué es lo que hubo en esta constitución, no? La Constitución Política de 1860 fue el séptimo texto constitucional de la República Peruana.
la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima en 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, Mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo año, de carácter moderado. Su dación fue posible debido al acuerdo entre conservadores y liberales, que transaron para otorgar al país una constitución equilibrada y realista, superando así los extremismos ideológicos que también habían imperado en la redacción de las anteriores cartas políticas. Esta constitución ha sido la que más tiempo ha regido en Perú, pues duró con algunos intervalos. Hasta 1920, es decir, 60 años, se cuenta entre los más importantes textos constitucionales del Perú, junto con la Constitución Liberal de 1828 y la Constitución Progresista de 1934. La Constitución Liberal de 1856, discutida y aprobada por una convención nacional, o sea, una asamblea constituyente, no había colmado las expectativas del país. El liberalismo extremo y el anticleralismo eran posiciones ajenas a la mayoría de la población. La sublevación conservadora encabezada por Manuel Ignacio de Vivanco y que originó la sangrienta Guerra Civil de 1859-1858 fue un síntoma claro de que una buena parte del país se opina a la influencia del liberalismo, a pesar de haber triunfado sobre la dicha rebelión. Castilla quedó convencido de que era necesario hacer un cambio. Comenzó Castilla por no instalar la Convención Nacional que había sido disuelta en noviembre de 1857 por una patrulla militar al mando del coronel Pablo Argueras. Convocó luego elecciones para un congreso extraordinario y para presidente constitucional. Castilla, que solo era presidente provisional, se presentó como candidato y, como era de esperar, triunfó en las elecciones. El nuevo Congreso se instaló en octubre de 1858 y proclamó a Castilla presidente constitucional con un mandato de 4 años. El Congreso Extraordinario, que no mostró dócil como había esperado Castilla, suspendió sus sesiones en mayo de 1859, anunciando su reinstalación como Congreso Ordinario para julio del mismo año, pero el gobierno consideró tal iniciativa anticonstitucional, ya que, según su punto de vista, correspondía solo al presidente de la convocatoria del Congreso. En consecuencia, decretó la convocatoria de elecciones para nuevos representantes, que se reuniría el año siguiente. Castilla preparó así el campo para hacer posible la reforma constitucional. El nuevo Congreso se instaló el 28 de julio de 1860. Estaba presidido por el sacerdote Bartolomé Herrera, quien pronunció un conceptuoso discurso inaugural que terminaba en la siguiente frase: el Congreso descansa en brazos de la nación es su escolta, viva la libertad para todos, sin exclusión de partidos. Quedan abiertas las sesiones del Congreso de 1860. Entonces alguien preguntó, ¿constitucional o constituyente? Quedó así planteado el dilema. Si el Congreso era constitucional, debía reformar la Constitución en 3 legislaturas, de acuerdo a lo establecido en ella. Si era constituyente, podía preceder la reforma inmediata. El Congreso optó por esta última fórmula. Se produjeron grandes debates. El líder de los conservadores era el ya mencionado Herrera, mientras que el bando de los liberales se notó la ausencia de los hermanos Gálvez. Al plantearse el debate sobre la libertad religiosa, ganaron Herrera y los suyos, ratificándose la primacia del culto católico y la provisión del resto de las religiones. Pero las clericales perdieron lo concerniente al mantenimiento del fuero eclesiástico, que fue abolido totalmente. Otro momento de tensión parlamentaria lo suscitó la discusión sobre la reelección presidencial, que 2 diputados la propusieron por un solo periodo consecutivo. Los partidarios de Castilla apoyaron esta propuesta y el debate se tornó así en una disputa entre amigos y enemigos. De la continuación el poder del presidente de la República. Los castillistas perdieron la votación. La nueva constitución se promulgó el 13 de noviembre de 1860, a pesar de que Herrera y sus correligionarios quisieron hacer una reforma radical de la constitución. Finalmente esta no fue ni liberal ni conservadora, sino moderada o centrista, y es la que los legisladores fueron conscientes de que el país no comulgaba con los doctrinarismos rígidos. Fue sin duda una salida sensata tras una sangrienta guerra civil, que se encuentra entre las peores que ha sufrido la República del Perú, y ello quizá explique la razón por la que esta constitución haya tenido una larga longevidad, comparada con las anteriores 60 años de vigencia. Solo estuvo momentáneamente suspendida cuando rigió la efímera Constitución Liberal de 1867 y el Estatuto Provisorio de 1879 a 1881,
Este último expedido por el dictador Nicolás de Piérola durante la guerra con Chile. Se incrementó la participación debido a los cambios que hubo. La ley de 12 de noviembre de 1895, al modificar la Constitución de 1860, reservó el sufragio. Solo los ciudadanos en ejercicio que sepan leer y escribir en el papel, cuando menos los analfabetos, en su mayoría indígenas, y que además suelen ser los más pobres, votaban menos, y cuanto menos votaban, menos son tomados en cuenta por el sistema político. Fueron privados de un derecho del que nunca gozaron. Sí. Ay, 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 siempre con sus cositas, ¿no? Sancionó la primacía en la religión católica, restableció la pena de muerte, pero solo para casos de homicidio calificado. Dispuso que el derecho al sufragio sería ejercido por todos los ciudadanos que supieran leer y escribir, o fueran jefes de taller o dueños de alguna propiedad raíz, o pagaran al tesoro público alguna contribución. La reglamentación de este derecho se hizo por ley posterior, que volvió al sistema de votación indirecta. La Constitución anterior había establecido la votación directa. Confirmó el funcionamiento de dos cámaras en el Congreso, la de senadores y la de diputados. La renovación de las cámaras debía hacerse por terceras partes y por bienios, cada 2 años. Estableció que para ser diputado se debía tener 25 años de edad y para senador 30. Se creó la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo, compuesta por 7 senadores y 8 diputados, cuya misión era vigilar al Ejecutivo, resolver las competencias entre los poderes públicos y ejercer algunas de las atribuciones encomendadas a las cámaras. Sería abolida en 1874. Estableció que el presidente no podría ser acusado durante su periodo presidencial, salvo en los casos de traición, haber atentado contra la forma de gobierno, disolver el Congreso, impedir su reunión o disolver sus funciones. Instauró dos vicepresidentes llamados primero y segundo, elegidos conjuntamente con el presidente de la República. La anterior constitución solo establecía un vicepresidente. Mantuvo el Consejo de Ministros. Dejó establecido que los prefectos y subprefectos serían nombrados por el Poder Ejecutivo, anulando la tema propuesta por la Junta Departamentales que también desaparecieron. Prohibió la reelección presidencial, respetó las municipalidades aunque mencionándolas de manera escueta y dejando su reglamentación a una ley especial no mencionó a las juntas departamentales. Estableció claramente la libertad de industria y ratificó la definitiva supresión de los antiguos gremios. Para hacer la reforma constitucional solo sería necesaria su aprobación en 2 legislaturas. En el anterior texto constitucional eran 3. Miren pues cómo hay los cambios. Poco a poco vamos a llegar hasta la de 1993, ¿no? Ahorita vamos a pasar a la de 1867, ¿no? Si ustedes dan dando cuenta, ¿no? Hay algunos derechos que vuelven, otros no, ¿no? Hay algunos derechos que vuelven y otros no. ¿Por qué será? A ver, ¿no? ¿Por qué creen que sea? ¿Qué opinan que vengan en la siguiente constitución? A ver.
La Constitución Política del Perú de 1867 fue la octava Carta Magna de la República del Perú, que fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867, el 29 de agosto de ese año y promulgada el mismo día por el presidente provisional de la República, Coronel Mariano Ignacio Prado, de carácter extremadamente liberal. Estuvo en vigencia unos pocos meses. No fue bien recibida por la ciudadanía, que rechazaba mayoritariamente el liberalismo, motivando a una revolución que derrocó a Prado y restituyó la Constitución moderada de 1860 al 6 de enero de 1868. Terminada victoriosamente para el Perú la Guerra de España con España de 1866, la dictadura del coronel Mariano Ignacio Prado dispuso el retorno al régimen democrático, pues las circunstancias de muy grave peligro que había atravesado una nación ya habían finalizado. A tal efecto, Prado convocó elecciones para presidente de la República, en las que él, sin apartarse del poder, postuló como candidato, así como para un Congreso Constituyente, el cual se encargaría de discutir y aprobar una nueva carta, en sustitución del texto adoptado de 1860. Se recurría así a la manda fórmula de renovar totalmente la Constitución en vez de hacerse reformas específicas. Ante el Congreso Constituyente reunido el 15 de febrero de 1867, Prado se despojó del mando. El Congreso lo nombró como presidente provisional en espera de su ratificación como presidente constitucional, pues faltaba todavía examinar los resultados de las elecciones presidenciales. El Congreso Constituyente de 1867 fue similar a la Convención Nacional de 1855. La misma que dio la Constitución Liberal de 1856. En ambas asambleas predominó el pensamiento liberal. Ambas se empeñaron en potenciar las prerrogativas del Poder Legislativo, con desmedro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Como ejemplo de esta tendencia, esto lo ocurrido con el llamado Ministerio Tiberiópolis. El Congreso aprobó un voto de censura contra este gabinete ministerial, ante lo cual los ministros dimitieron, pero el presidente Prado se negó a aceptar sus renuncias. Entonces el Congreso aprobó una ley que prohibía al presidente despachar con ministros censurados, ley que fue elevada a la categoría de preceptos de la nueva Constitución. La nueva Constitución fue promulgada el 29 de agosto de 1867. 2 días después, el 31 de agosto, Prado fue proclamado por el Congreso como presidente constitucional de la República, pero su gobierno y la nueva Constitución tendrían duración efímera. Constaba de 131 artículos ordenados en 19 títulos. La Constitución de 1867 fue una segunda edición de la Constitución de 1856, es decir, de inspiración liberal, aunque más avanzada. Declaró que el ejercicio de la libertad de imprenta no estaba sujeto a la responsabilidad en asuntos de interés general. En otras palabras, frente a los abusos o excesos de la libertad de expresión, la ley solo protegería el honor de los particulares. En lo que respecta al Poder Legislativo, se estableció el sistema de Cámara Única. Para ser diputado no se especificó edad mínima, sino simplemente la calidad de ciudadano, es decir, mayor de 21 años. La edad mínima para ser presidente de la República se fijó en 35 años. La elección debía ser votos directos de los ciudadanos y en su defecto por el Congreso. Imagínense todo lo que había pasado. El Poder Ejecutivo quedó excluido de toda intervención en los nombramientos de magistrados del Poder Judicial. De ello se encargaría el Congreso. Se mencionaba la Junta Departamental y a los municipios, cuya reglamentación debía estar a cargo de leyes especiales. En cuanto al tema religioso, se reafirmó que la nación profesaba la religión católica, que el Estado la protegía y que no permitía el ejercicio público de otra alguna. Cabe destacar que esto último se impuso por poquísimos votos, 43 votos contra 40. Se abolió definitivamente la pena de muerte. Otorgó los derechos de los peruanos de nacimiento a los extranjeros que hubiesen residido en el país desde el país de guerra de independencia y lo que se hallaron presentes en esa campaña, y a las de Actao y Callao. Para la reforma constitucional se exigió 3 legislaturas, como en la Constitución Liberal de 1856. Imagínense que todo lo que había pasado. Bueno, el tiempo nos quedó corto, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, que les vaya bien.